Hola, te habla Edwin Ortega de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes y en este video vamos a considerar la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Pues me agarraste deportivo porque precisamente uno de los elementos que influyen en la diabetes tipo 2, como veremos a continuación, es la obesidad y el sedentarismo. Por tanto, es clave para la prevención de este tipo de diabetes el ejercicio o la actividad física. Veamos. En el diabético tipo 1 existía una alteración en la tolerancia que tenían los linfocitos T sobre los islotes del páncreas, específicamente sobre las células beta. En el caso de la diabetes tipo 2, lo que ocurre es una disfunción de las células beta y resistencia a la insulina, es decir, puede estar por separado o junto. Una célula beta que tiene una secreción relativamente apropiada de insulina, pero de mala calidad, o una insulina que no hace su efecto sobre el receptor de la célula diana. Ese es el contexto en el cual nos ubicamos en el tipo 2. Es multifactorial, pero es esencial o es uno de los más frecuentes la obesidad como factor de riesgo para la producción de diabetes tipo 2. Otras, el sedentarismo, como lo veníamos describiendo, hábitos dietéticos que predisponen por su alto nivel calórico a la producción de obesidad, y eso en este contexto lamentablemente es una fórmula perfecta para producir diabetes. Por último, existen algunos otros factores genéticos no vinculados al déficit de la autotolerancia de los linfocitos T que también pueden desencadenar todo un fenómeno de diabetes tipo 2. Veamos, en esta parte de la gráfica está una especie como de acelerómetro, en realidad es un espectro del índice de masa corporal normal hasta 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad de 30 a más. Para recordar, el índice de masa corporal no es más sino una relación que se da entre la talla y el peso del individuo, siendo pacientes con obesidad aquellos que presentan 30 o más de índice de masa corporal. Y es este grupo de pacientes que puede tener una configuración de su obesidad abdominal en forma de manzana o en forma de pera. Cualquiera de las dos es capaz de desencadenar diabetes mellitus y está presente en el 80% de los diabéticos. Es decir, dicho de otra manera, 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos. Esa obesidad desencadena diabetes mellitus por tres vías particulares. El adipocito del obeso, que es un adipocito hipertrofiado, sobre todo a nivel de la cintura abdominal, tiene alteración en la secreción de adipocinas, ácidos grasos libres y citocinas inflamatorias que conllevan a una resistencia de los receptores de insulina en la célula diana. Veamos. El mecanismo de resistencia a la insulina mediado por ácidos grasos libres es el siguiente. Ante una obesidad central, se liberan gran cantidad de ácidos grasos libres a nivel de plasmático que dentro del citoplasma comienzan a aumentar la síntesis de triglicéridos a nivel del músculo estriado esquelético y del hígado, lo cual satura, por supuesto, las vías de oxidación lipídica. Como consecuencia, se acumulan mucho de acilglicerol y ceramidas, los cuales son intermediarios citoplasmáticos para la activación de las vías de cinasas de serina y treonina y, por tanto, una fosforilación anómala de serina del receptor de insulina. Como consecuencia de ello, hay una potenciación de la neoglucogénesis y una alteración en la expresión de la membrana del GLUT4. Dicho de otra manera,
esta vía por la cual el receptor de insulina activaba la fosforilación se ve inhibida por el exceso de ácidos grasos libres, lo cual desencadena una disminución en la expresión de GLUT4, por tanto una disminución de esas proteínas que garantizan la entrada de glucosa desde el medio interno y por tanto desde la sangre hacia dentro de la célula. Eso generaría, por supuesto, un incremento de los niveles de glucosa a nivel del medio interno. Otra forma de activación de diabetes es la siguiente. El adipocito normalmente secreta una serie de hormonas llamadas lectina y adiponectina. Esas lectina y adiponectina tienen un acoplamiento en las células diana que van a activar la expresión de más receptores del tipo GLUT4, pero también activar la oxidación de ácidos grasos por mecanismos nucleares y, por último, inhibe la secreción de factor de necrosis tumoral y por tanto inhibe los procesos proinflamatorios locales a nivel de las células diana. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Tiene adipocitos hipertrofiados, pero que secretan poca cantidad de adipocinas prohipoglucémicas, es decir, de lectinas y adiponectinas. Como consecuencia, al disminuir la cantidad de esta sustancia, se disminuye, por supuesto, el efecto de los receptores de la lectina y adipocina y, por tanto, veremos en descenso la expresión de GLUT4, la beta oxidación de ácidos grasos y, por supuesto, se disminuye el freno de la secreción de factor de necrosis tumoral, con lo cual se incrementa un ambiente de estrés inflamatorio local. Para fin de mal, también se produce un proceso de diabetes asociado, de resistencia a la insulina asociado a la inflamación. Veamos, el adipocito hipertrofiado es capaz de sintetizar tal cual macrófago, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y la proteína quimiotáctica del macrófago. Eso hace efecto en la célula diana, aumentando su estrés celular, haciendo un ambiente proinflamatorio que puede desarrollar, en este caso en la célula diana, puede ser el islote beta, en la célula beta del islote pancreático, una muerte celular por apoptosis o por necrosis. Como consecuencia, tendremos, ya sea por aumento de los ácidos grasos libres, por aumento de la cascada inflamatoria o por descenso en la secreción de adipocinas, un incremento en la resistencia a la insulina, que va a ser progresiva en el tiempo y a medida que va disminuyendo la sensibilidad de esos receptores a la insulina, se va condicionando un aumento en la secreción de la misma. Es decir, ante receptores cada vez menos sensibles, el páncreas se ve obligado a secretar mayor concentración de insulina para forzar el efecto de la misma a nivel de la célula diana. Como consecuencia, este paciente puede en algún momento, a pesar de un aumento en la secreción de insulina, pasar a la intolerancia a los carbohidratos o prediabetes y por último a la diabetes, independientemente que se siga produciendo insulina. Como consecuencia, podremos ver que este paciente tendrá, ante ese aumento de la resistencia de insulina, una hipertrofia, un aumento del volumen y también de la función del islote. Como consecuencia, secretará mucha más insulina para compensar esa resistencia periférica, pero tarde o temprano el paciente fracasará, se agotarán estas células del islote pancreático y comenzará a disminuir la secreción y síntesis de insulina.
Para ese momento el paciente pasó de una glicemia normal a prediabetes y luego, cuando pierde el efecto compensatorio, a diabetes mellitus tipo 2. Te habló Edwin Ortega y te espero en el próximo video, en el cual consideraremos algunos aspectos básicos de las complicaciones precoces y tardías de la diabetes mellitus. Paz y bien.